Buenos días a todos los que están viendo este video. Hoy vamos a hablar sobre la política internacional, según Perón, la verdadera política. Es la cuarta clase del curso de formación peronista. Ya hemos publicado la comunidad organizada, Economía Peronista 1, basado en los libros de la Escuela Superior de Formación Peronista, Economía Peronista 2, explicada por un economista peronista del siglo XXI, que explica la década ganada y la década perdida, y ahora vamos a explicar, con la ayuda del licenciado Federico, le decimos Bubu entre amigos, el Bubu, que nos va a ayudar a entender la geopolítica del siglo XX, principalmente lo que fue la Guerra Fría, la Tercera Posición, la Segunda Guerra Mundial, en fin. Queremos que te presentes, Bubu. ¿Querés presentarte? Buenas a todos. Soy Federico Julián Gómez, el Bubu para los amigos. Soy licenciado en Ciencia Política. También hice, la orientación en Relaciones Internacionales. ¿Y qué más puede ser? Escribo en un medio que se llama El Aluvión. Gran página, si quieren visitarlo. Y quería decirles también que desde el medio, ya que estamos haciendo anuncios, estamos sacando un curso de introducción al pensamiento peronista, que empieza el 6 de abril, en conjunto con varios medios digitales como El Repliegue, Rosca y Pinto, Cabaret Voltaire y Historias Destacadas. Buenas páginas. Tenía que pasar el chivo para antes de arrancar. Buenas páginas peronistas, las sigo a todas. Sí, es importante mantener un nivel de unión con aquellos que tenemos más o menos una línea de pensamiento conjunta, y me parece que esta clase de espacios, son importantes para esa función, ¿no? Pregunta fundamental. ¿Vos querés que Argentina vuelva a ser ese país industrial, justo, libre y soberano por el que tanto luchamos los peronistas? ¿A vos te duele cuando ves un chico pidiendo para comer en la calle? Si querés conocer más gente que siente y piensa como vos, no faltes. Gran Peña Peronista, 20 de abril. Te esperamos. De las definiciones, tenemos que definir, lo hará Bubu, 7 cuestiones. El imperialismo de extracción y expansión, soft power y hard power, tercera posición, Guerra Fría, universalismo, Hispanoamérica y Latinoamérica, que no son lo mismo, centro, periferia, primer mundo y tercer mundo. Arrancando con el imperialismo. Bubu, ¿qué es el imperialismo? Bueno, el imperialismo es, antes que nada, les explico un poco el método que yo manejo para hacer formación política, por sobre todo. Lo que intento hacer es no basarme en la pedantería de andar citando autores, tratar de como una demostración de conocimientos, digamos, elevados, para contrastar con la gente que capaz, o los compañeros que no pudieron acceder a cierto nivel de lectura, o tratar de embarrar, digamos, la discusión basándonos en autores y empezar a discutirlos a ellos en vez de discutir las ideas. Yo lo que intento hacer siempre es generar herramientas de trabajo y de análisis para que los compañeros puedan aplicar de forma crítica sus propios pensamientos. Entonces, acá no vamos a hacer una charla, digamos, de una clase magistral o una especie de línea de pensamiento único en el cual vamos a ir, digamos, parándonos solamente para reafirmar nuestro pensamiento, sino que lo que vamos a intentar hacer es, como les digo, generar algunas herramientas de análisis para que ustedes puedan, desde su propio pensamiento, generar algunas ideas críticas o simbólicas al respecto. Entonces, lo primero que vamos a tratar de explicar es qué es el imperialismo, o cómo el imperialismo es más una faceta, digamos, de algunos pueblos que está bastante analizado dependiendo su condición histórica y cómo se fueron conformando, que una voluntad del hombre, digamos. No es algo inherente del imperialismo a las humanidades o a la forma en que el hombre ha construido su historia, sino es más bien una faceta de cómo los pueblos intentan dominar otros pueblos y en qué términos.
En cuanto a esto, el imperialismo, digamos, como concepción, o lo que nosotros, o sea, desde mi punto de vista, lo que podemos ver, es justamente cuando un pueblo intenta someter o logra someter a los pueblos y transforma su economía y su sociedad y su política a partir del sometimiento al externo. Esto lo podemos ver en dos dimensiones, ¿no? En esto, digamos, es una teoría de cómo leer el imperialismo y es la que yo tiendo a utilizar yo para mis análisis. Está el imperialismo de expansión, el cual se basa en el sometimiento territorial y en el sometimiento militar al resto de los pueblos, que es algo más, una tradición, digamos, del sur de Europa, aunque el norte de Europa ha sabido implementarlo en sus momentos también, pero es más que nada una definición vinculada con el sometimiento territorial y de las fuerzas productivas a partir del eje militar, social y político, digamos, en el territorio, ¿no? Esto es una discusión que se tiene mucho con los marxistas, en la que ellos dicen que la Unión Soviética no era imperialista porque no construía fábricas en otros pueblos que no sean soviéticos, pero bueno, es discutible. Y el imperialismo de extracción es el imperialismo el cual se basa en el sometimiento también al otro pueblo, pero a partir no del sometimiento militar o a través de la coerción, sino a través de generar una red de interrelaciones que hace que el otro pueblo se quede sometido digamos, al pueblo imperialista. Bueno, esto creo que es la faceta que más acostumbrados estamos a ver hoy en día, cuando pensamos en Estados Unidos, ¿no? Y cómo Wall Street y diferentes fondos de comercio intentan vincularse con otros pueblos, dejándolos sin otro tipo de escape para sus economías, ¿no? Incluso China también, con ciertas políticas sobre África y el sur de Asia. Entonces es interesante siempre tratar de ver que son dimensiones que pueden ser conjuntas también, pero son plenamente nociones de un pueblo imperialista en la práctica del imperialismo. Digamos, no es un supuesto, sino que es algo que se ejerce y se practica a partir de ciertos pueblos, digamos, con cierta ideología y con cierta historia. ¿Puede un pueblo, por ejemplo, Brasil es un pueblo imperialista? Es un debate que es interesante para darlo, pero bueno, es una faceta, digamos, de un pueblo particular y con su historia particular. Como digo, muy común en el continente europeo, que se dio también en África en algunas épocas, que se dio en Asia en unas épocas también, pero nosotros estamos más conscientes de lo que sucedió en Europa por cuestiones también vinculadas con nuestra historia. Claro. No se sé si podría bien la poner... explicación. Sí, claro. Sí, ¿Vamos por bien? supuesto. Sí. Lo que creo que podría aclarar, como decía Napoleón, es un buen ejemplo. Está bien la foto, está bien como imperialismo de extracción el norteamericano y de expansión el español. A mí me gusta. Porque Claro, eso es un buen ejemplo. ¿Por qué? Y es un buen ejemplo porque, por ejemplo, España tenía una lógica de que su imperio partía de la base de que donde está el imperio era tierra del rey, ¿no? O sea, bueno, las Filipinas se llaman Filipinas por el rey Felipe, entonces es una cuestión de asentar tu dominio a partir de todo el espectro simbólico de lo que significa tu pueblo. Claro, no es solo el militar. Claro, y no solamente económico, ¿no? Porque el extractivista sí parece solamente económico, solamente apropiarse de los resortes vitales de la economía de un país en usufructo y para beneficio del pueblo imperialista. La expansión parece más como, Claro, bueno, puede o no. De hecho, si nosotros, para poner un ejemplo de cuán extractivo es uno frente al otro en los dos ejemplos que puse, si bien es cierto que el imperialismo norteamericano es propio del siglo XX y el español es de varios siglos atrás, porque ya en el siglo XIX estaba a capa caída, podemos observar que el imperio español tenía normas jurídicas para todos los habitantes, por ejemplo, de las Indias Occidentales, las provincias virreinatos del imperio español, tenían todos un estatus legal. Pero respecto a o sea, jurídicamente se ordenaban bajo la corona, pero en términos de extracción de recursos, mucho menos recursos se pudieron extraer de América en esos 200 años, de América hacia la península ibérica, de lo que se pudo extraer desde Estados Unidos, bueno, desde Guatemala hacia Estados Unidos, por ejemplo, cuando hicieron el golpe
a este muchacho Arbenz Guzmán, bueno, el Plan Cóndor. Es decir, cuando Estados Unidos, cuando un imperialismo extractivista como el de Estados Unidos o en su momento Inglaterra con nosotros y el Pacto Roca-Ranciman logra asentarse. El caso inglés también es un caso muy interesante para analizar. El caso inglés es un... por eso intento decir que estos son tipos ideales, ¿no? O sea, claro, siempre en las ciencias sociales nos planteamos de tipos ideales en muchos casos para dar alguna noción de alguna expectativa de concepto común, porque es algo que nos pasa mucho claro, los cientistas sociales, que nos amparamos demasiado en nuestros propios conceptos y perdemos cierto diálogo con otras digamos, especificidades de las ciencias sociales por el hecho de que capaz que se encierra demasiado de forma hermenéutica, digamos, cada uno en su metodología y en su ciencia, y termina debatiendo siempre sobre lo mismo. Y el caso inglés es un caso muy interesante porque es aquel que más de las dos facetas presenta, digamos. O sea, estuvo ahí cuando fueron, digamos, imperialismo de expansión, y estuvo ahí con los de extracción, y además fueron los primeros, digamos, gran precursores, ¿no?, de este estilo. Claro, de hecho, Estados Unidos tiene todavía lo que es Puerto Rico, si no me equivoco, sigue siendo parte de su territorio, y ahí tenés un poquito más de expansión que de extracción. Para poner un ejemplo de que no hay, en la realidad los tipos ideales no son tan así. Claro, y me imagino también que tendrá que ver con la geografía del propio país imperialista. Digo, si es un país sin recursos, con pocos recursos, geopolíticamente qué le conviene, si le conviene expandirse, retraerse. Es una cuestión de costos. También es cierto que los imperialismos de expansión tienen un costo muy elevado, claro, a nivel de recursos en comparación con uno de extracción. Uno de extracción depende pura y exclusivamente de la idea de poder del imperio que lo ejerce. Claro, también o sea, no es lo mismo. Que no es lo mismo cuando no se tenía, o sea, vos para saber las fuerzas del enemigo tenías que hacer un trabajo de investigación, digamos, de inteligencia. Estamos hablando de otras épocas, ¿no? Sobre el territorio del otro, sobre cómo se desplaza el enemigo en fuerza, digamos, sobre la tierra, dónde están sus ciudades mercantes, dónde están sus ciudades capitales. Eso era algo que mucha información no se tenía, ¿no? Hasta hace muy poco, digamos. Entonces, en los años 1800, digamos, ya se empezó a tener un poco más de conocimiento sobre el mundo en global. Y ahí empezamos a ver otro tipo de dinámica en la forma en que los pueblos se empezaban a manifestar, digamos. Claro, también, para mencionar algo más, también algo espiritual, ¿no? La concepción de cada pueblo. Por ejemplo, el Imperio Español quería expandir para llevar al cristianismo. En cambio, el inglés, bueno, es saquemos. No hay un concepto moral del igual o parecido. O sea, no hay una aspiración, al menos no he encontrado yo que haya una excusa. Claro. Una excusa que crean o no los mismos que llevan a cabo la conquista, que busque el bienestar o que le reconozca los derechos a los pueblos dominados. Digo, que le corten las manos a las costureras indias no se parece mucho a las leyes de Burgos que protegían a los originarios de los maltratos de los conquistadores. O sea, evidentemente hay una diferencia cada conquista, y eso que los dos eran en su momento imperialismo de expansión. Siendo los dos de expansión se manejaban diferente. Pero bueno, estamos llegando por detalles y quiero que, si no nos vamos a quedar mucho tiempo en esto. Vamos con el siguiente tema. Sí. Bueno, primero, hay que pensar que son las relaciones internacionales como ciencia. Es importante entender que las relaciones internacionales, como un campo dentro de la disciplina de las ciencias sociales, todavía no tiene, digamos, una cantidad importante y sólida de teoría y de escritos en general como para hacerse llamar una ciencia social. Por eso la ciencia de las relaciones internacionales no existe, simplemente existen las relaciones internacionales como, digamos, campo teórico. ¿Por qué se dio esto? Justamente por el paso de la historia ha generado en los años 50, 1950 en adelante, un nivel de crítica sobre cómo los pueblos se relacionaban entre sí. Hasta ese año todavía no estaba muy en cuenta el hecho de que vivíamos en un mundo común y que podía haber instituciones internacionales como la ONU.
o el Fondo Mundial. Son todas de esa época, ¿no? De fin de la guerra, medio de la guerra en adelante. O sea, cuando ya se tenían los bandos ganadores, ya empezaron a construir, digamos, un sistema mundo. Y esto es muy importante de entender, que es la gran diferencia con la geopolítica, aunque hay hay una especie de límite bastante, digamos, difuso al respecto, aún en el contenido de la teoría, sobre la geopolítica y las relaciones internacionales. ¿Cómo lo veo yo? Que esto es todo personal. La geopolítica era de una época en la cual el análisis sobre los territorios y las naciones era fundamental para los movimientos y para el entendimiento mutuo. En las relaciones internacionales eso ya no está tan tenido en cuenta, porque ya esa información prácticamente se da por la tecnología satelital y por otro tipo de tecnologías que fueron avanzando, y empezó a darse una idea justamente de un sistema mundial, digamos. Ahí empieza, digamos, el orden mundial como concepto teórico. Antes de eso era un concepto que se utilizaba para hablar sobre, qué sé yo, cuestiones ligadas a ciertos grupos económicos que controlaban desde los años 30 para atrás un poquito la economía mundial y cosas así, pero como concepto que se puede utilizar como análisis teórico es a partir del fin de la Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial. En ese momento empieza a surgir el contenido ya más sobre las relaciones internacionales como un campo teórico. Y parte de la idea de que existen tres tipos de análisis, digamos, el del sistema mundial, o sea, cómo entendemos el mundo y cómo el nivel de interrelación entre los países funciona, ¿no? Una cuestión más, digamos, teórica, más ligada a lo conceptual y al devenir de la historia a partir de la data de las regiones o de los continentes, digamos, es una cuestión más para ver el mundo en todo su espectro y un análisis general. El segundo tipo de análisis, que está más vinculado con las relaciones de una sola nación, un solo pueblo, una sola región en particular, que esos son de segundo tipo, se los conoce así. De primer tipo son aquellos sobre el sistema entero. De segundo tipo son aquellos que van sobre un particular o un sujeto en particular. En el caso de las relaciones internacionales es una nación, un pueblo y su historia en relación con el resto. Y los análisis de tercer tipo, que suelen ser bastante comunes, o lo más comunes en el análisis, que parten sobre un segmento propio de un pueblo. Por ejemplo, el análisis sobre las relaciones internacionales en la era de Bush, ¿no? Entonces eso es todo un tema de análisis propio. Así como si yo digo el análisis de la historia del continente europeo y sus relaciones con el resto del mundo, es otro continente propio, ¿no? Es otro tema de análisis. Y otra cosa que yo digo, el análisis del mundo de la Guerra Fría, digamos. Son como los tres tipos de análisis que actualmente se tienen en cuenta. Dentro de esos tipos de análisis han surgido algunas categorías, como las que vamos a ir viendo ahora, que ya se han mostrado como comunes, digamos, dentro de las diferentes ramas de las relaciones internacionales, como son el soft power y el hard power. Estos análisis, estas categorías, perdón, refieren a poder tener algún tipo de concepto sobre la capacidad de un pueblo, ¿no? Entonces, la capacidad de un pueblo, ¿qué es? Perdón. Su contenido. Sí. Esto sería de segundo tipo, ¿verdad? No, esto es general para todos. Okay. Son como dos categorías que se generaron para poder analizar, digamos, no quiero utilizar una palabra muy progresista, pero es la verdad, de donde sale relación de fuerzas en términos de análisis práctico, digamos. Claro, porque relación de fuerzas es una teoría más antigua y tiene que ver más con Nietzsche que con otras teorías. Cuando se empieza a analizar de forma práctica, digamos, se refiere a esto, relación de fuerzas. Claro. Y vos, para saber la relación de fuerzas que existen, no podés mirar únicamente el apartado físico-material de un pueblo. Por ejemplo, su capacidad bélica, su capacidad, digamos, industrial en términos de armamento,
su capacidad de hipótesis de energía nuclear, por ejemplo, que está muy bien, pero es como la mitad. Entonces se generó la categoría soft power y hard power para diferenciar aquellos que tienen que ver con la relación, digamos, económica, social, política y cultural, en el caso del soft power, y la relación militar y digamos, económica en términos propios, digamos, industrial. Entonces, esas dos categorías se generaron como para tener algún tipo de método de análisis para la mayoría de los campos de las relaciones internacionales. Así que es interesante pensarlo así. Son categorías de análisis. Puede que existan otras más apropiadas, pueden que existan algunas mejor explicadas, que expliquen mejor la realidad, pero estas son las que voy a explicar yo porque son las que más me parece apropiadas. Así que si tienen algún tipo de debate o algo, me mandan un mensaje y lo hablamos cuando quieran. Pero yo creo que son dentro de las relaciones internacionales, o lo que meramente se refiere a ese campo teórico, son las más aprobadas, digamos, dentro de todos los cientistas y científicos. A lo siguiente, no, estoy pasando a la siguiente definición. Antes de la tercera posición, ¿explicamos un poco la Guerra Fría? Pero no es con un Oh. ejemplo, Dale, Harry. perfecto. No, yo porque primero estamos haciendo lo siguiente, estamos explicando las definiciones para poder trabajar en la clase. Cuando se entiende lo que es el imperialismo y se diferencian los tipos, después se explica los tipos de poder para los análisis. Después se explica la Guerra Fría, tercera posición. Ahí está. El universalismo de Perón. Bueno, estos últimos conceptos es más fácil después abordar el resto de la clase porque tenés la base para entender todo lo demás. Cada uno tiene un periodo limitado. Claro, a eso me refería con lo de la metodología. Lo que quiero que hagamos nosotros es conocer algunas herramientas de análisis para después abordar ejemplos y poder aplicarlas y que sea de forma sencilla, nada demasiado complejo. Ahí va. Capaz que esta es la parte más teórica y menos divertida. Pero, bueno, en realidad la mayoría no es muy divertido solo para aquellos que más o menos les interesa el tema. Pero Tranquilo, Hugo, que estamos acá entre nerds. No te preocupes que acá, a ver, si es un lunes a las 9 de la noche, pueden estar comiendo o viendo videos de, no sé, de María Becerra y sin embargo están acá escuchando una clase que explica los conceptos de geopolítica para después explicar la geopolítica del siglo XX. O sea, acá hay puros nerds. Acá no vas a encontrar a nadie que... Tranquilo. Bueno, perfecto. Bueno, y bueno, en cuanto al hard power y el soft power, que esto es algo que se suele mezclar un poco, no tiene que ver con lo que se está ejerciendo en el momento, o sea, porque ahí estaríamos hablando de imperialismo, por ejemplo, ya estaríamos hablando de la práctica, por eso hay un énfasis cuando hablábamos de imperialismo en la parte de la práctica. El soft power y el hard power es una función simplemente de análisis teórico sobre, por ejemplo, para hacer ejercicios tipo quién ganaría una guerra entre China y Estados Unidos. Buenísimo. Y habrán visto muchos que hacen esta clase de análisis. Sí, está muy bueno. Se amparan, por ejemplo, o en el se amparan en esta clase de funciones para poder hacerlo de forma más equilibrada. De por hecho, ejemplo, vos dividís el soft power, lo que vos relacionás con soft power, porque también esto es una cuestión de apropiación. Uno puede creer que soft power, por ejemplo, el otro día estábamos hablando con los compañeros, uno cree que el soft power, el hard power, puede llegar a que significa poder duro, o sea, algo que es concreto, podría ser un aparato bioquímico, digamos, un aparato industrial bioquímico que te permita generar armas que hoy en día son ilegales en el derecho internacional, pero bueno, son ilegales en el derecho internacional. Robar también es ilegal y hay gente que roba. Pero, bueno, por ejemplo, ¿cómo lo vemos? Lo vemos como un avance en la ciencia tecnológica del pueblo que está generando un nuevo tipo de medicamento o un nuevo tipo de avance en la teoría química, o lo podemos ver como hard power, un pueblo que se está preparando para crear un tipo de guerra distinto o ya prohibido, digamos. Sí, sí. acá tenemos, Por ahí, acá tenemos que a se menos pueden dos. analizar. Acá tenemos a menos dos criminales de guerra potenciales. Está No, Damián que estudia biotecnología y hay otra más que no voy a decir quién es, pero en el público que también,
Y con soft power, bueno, después hablamos de los ejemplos, pero también en la ciencia hay varios ejemplos de soft power que se ejercen de un pueblo a otro. Después lo charlamos para los ejemplos. Sí, sí. Pasamos Sí, para los entonces ejemplos lo vemos. a lo siguiente tema. ¿Primero explicamos tercera posición o primero explicamos Guerra Fría por una cuestión de lógica? ¿O explicamos primero la Guerra Mundial y después vamos a eso? ¿Qué preferís? ¿Por dónde querés arrancar? No, vamos a la guerra mundial. Dale. O sea, más que nada, no voy a hablar acá de tacticismo y estrategia militar y qué sé yo, bueno, pero vamos a ver algunas cositas sobre la Guerra Fría que son como el La Guerra inicio Fría. de las prácticas que llevaron al análisis teórico de las relaciones internacionales en algunos casos. Por ejemplo, el concepto de propaganda o el concepto de soft power en el posteriori con los nazis, ¿no? Y la idea que han generado sobre, más allá de lo que uno piense sobre los nazis, que obviamente creo que la mayoría estamos en contra del genocidio a un pueblo, o eso quiero creer por lo menos, Sí. pero sí sobre lo que fueron generando a partir de eso para tener la idea de nazi igual diablo, por ejemplo, ¿no? Claro, tal cual, tal cual. Si quieren empezamos. Dale, Sí, sí, sí. ¿querés arrancar por Segunda Guerra? ¿Por dónde querés arrancar? O por... Segunda Guerra, vamos con Segunda. Dale. Bueno, ¿qué podemos explicar sobre la Segunda Guerra Mundial en los términos que fuimos viendo? Por ejemplo, los marxistas suelen llamar a toda guerra como una guerra de tipo imperialista, ya que bueno, ellos se paran en el espectro en el que se paran, ¿no? Que es las nuevas interpretaciones de Lenin sobre el imperio y la lucha entre ellos para generar un mayor capital, y etcétera. Después tenés una visión, digamos, más liberal en la Segunda Guerra Mundial, que tiene que ver con la lucha contra el fascismo, la lucha contra la antidemocracia, el fin de aquellos que estén en contra de las repúblicas, por ejemplo. Cuando realmente lo que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de la Segunda Guerra Mundial, o lo que yo creo, siempre partimos desde ahí, que hay que tener en cuenta, es que empezaron a darse ciertas dinámicas sobre la guerra y sobre el mundo que antes no se tenían. Por ejemplo, alianzas internacionales de orden mundial, ¿no? Algo que antes no existía. Antes las alianzas eran más que nada continentales o alianzas bilaterales o de grupos, incluso familiares en la época de la Edad Media y cosas así, pero no se tenía una alianza de orbe mundo. Por ejemplo, es el caso de ambos lados, ¿no? Tanto el eje como los aliados tenían una alianza que sobrellevaba, digamos, poder expandir una idea de mundo por sobre el resto, digamos, del mundo. En ese caso sí estamos hablando de unas tendencias imperialistas de ambos casos. Lo que pasa es que capaz que por el lado de los aliados, el motivo, digamos, teórico, lo que podemos presuponer del triunfo de la guerra, tiene más que ver con entender hacia dónde iba el mundo, digamos, hacia qué estilo de gobernanza estábamos yendo. Y yo creo que en ese tipo de análisis es interesante ver para cómo terminó, ¿no? Cómo empezó y cómo terminó. Sí, ¿querés que vayamos ¿Qué un podemos ver? poco a hablar Sí. del mundo de preguerra, de pre-Segunda Guerra Mundial y después del post? No, vamos con, si querés, vamos con el post, ¿no? Dale. Que es cuando ya empiezan a tomar fuerza las relaciones internas, porque lo del mundo previo, digamos, a la Segunda Guerra, tiene que ver con la influencia de la economía en el escalabro mundial, por ejemplo, con el crack del 30. Antes, si un pueblo perdía la capacidad económica que perdió Estados Unidos a través de esa crisis, que ya ha sido analizada, y yo no soy economista como para analizarla, así que no me voy a meter en ese término, pero sí lo podemos ver desde el impacto que tuvo a nivel global, algo que no había sucedido. Con la caída obviamente del Imperio Español o el retroceso del Imperio Inglés durante el siglo
fines del siglo XIX y principios del siglo XX, o incluso con la URSS, digamos, la caída de la URSS, no se han generado descalabros de esta magnitud sin que tenga que intervenir un Estado para ello, digamos. Esto fue una cuestión de interrelación de los pueblos. O sea, estamos hablando de que una economía en particular de un pueblo terminó afectando a través del mercado interrelacionado mundial al resto del sistema global, digamos. Eso es como algo que es algo que estuvimos, ¿no?, viendo cuando hablamos del sistema, ¿no?, sujeto intermedio, digamos, como de lo chiquito a lo grande, que es el término en el que se estudian las relaciones internacionales. Sí. Entonces eso es como lo interesante a tener en cuenta, ¿no? Cómo se partió desde un ejemplo minúsculo para que la economía también empiece a entender el sistema mundial. Claro. Antes la economía entendía el sistema... Sí, cortame cuando quieras. Sí, iba a decir que... No, iba a decir que después de la caída de Wall Street empieza el proteccionismo, puso el Commonwealth porque el Pacto de Ottawa dio nacimiento al... Bueno, es un ejemplo perfecto de esto. Tenés a Inglaterra diciendo primero el imperio, primero la patria, después el imperio, por último el mundo. O sea, primero Inglaterra, después las excolonias, por ejemplo Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos, por último lo compramos al resto del mundo, excluyendo por ejemplo Argentina. Y eso es una política de Estado que toman todos los países anglosajones. Y evidentemente la van a tomar prácticamente todos los países del mundo. Pasamos del libre cambio internacional, que entra en esta crisis, que como decís vos, impacta a nivel mundial y se entiende la economía como algo global. Vamos al proteccionismo. Bueno, en Europa esto se resuelve también, en el caso alemán y italiano, con lo que es el dirigismo de la economía, el estatismo propio del fascismo y del nazismo, que ambos ordenan su economía, en el caso de los alemanes, en pos de la expansión militar y bélica, y en el caso de los fascistas, al servicio del Estado. Obviamente que los comunistas con esto toman su fuerza, porque al no estar metidos tan fuertemente en el sistema mundial, por no tener el libre cambio, la crisis del 29 no les pega ni a palos como pegan al resto del mundo. Y esto también fortalece que el Estado esté presente en la economía, fortalece nacionalismos en Europa, fortalece muchas cosas que van a facilitar también que se entre en la guerra mundial. Eso quería plantear. Sí, perfecto. No, perfecto, sí. Es exactamente así. O sea, lo que sucede después del crack del 30 justamente es que empiezan a surgir variables, digamos, del dinamismo estatal por sobre la economía en diferentes formas. O sea, bueno, la economía estadounidense tuvo una reconfiguración muy importante, digamos, a nivel de oferta y de demanda, ¿no? Y pudo salir de esa crisis a partir, digamos, de los estudios de Keynes, bueno, y esas cuestiones que tienen más que ver con los ingleses también en su aparato productivo, pero que fueron aplicadas de cierta forma para evitar el colapso, digamos, mismo del capital en sus tierras. Es muy interesante, ¿no? Porque uno creería que Estados Unidos ha sido liberal, que tiene que ver con estos mecanismos de soft power, ¿no? Uno podría pensar que Estados Unidos siempre ha sido el parangón del libre mercado cuando ellos han aplicado el conservadurismo económico en sus peores etapas para poder salir de eso. Haz lo que digo, no lo que yo hago. Claro, lo mismo pasa con Inglaterra y la ley de granos en los albores, digamos, de su revolución industrial. Es una especie de compromiso, digamos, de ciertos pueblos de no decir cómo solucionar las cosas, ¿no? Y plantear siempre hacia el exterior que la solución es justamente lo que ellos tuvieron que dejar de hacer. Tal cual. Entonces, bueno, ahí vemos una categoría del soft power, ¿no? La idea que ellos nos implementan a nosotros sobre cómo son ellos. De hecho, sí. No, iba a decir que esto lo han hecho siempre, esta cuestión de plantear al resto del mundo algo que ellos no hacen. Yo les quería mostrar esto que me parece un ejemplo de un meme, de algo actual, para poder relacionarlo con el presente. Fíjense cómo la derecha estadounidense banca a Milei, o sectores de la derecha estadounidense bancan a Milei, el tipo que entrevistó a Trump entrevista a Milei, y bueno, fíjense ustedes, tenés acá a Trump haciendo proteccionismo, industrializando el país, manteniendo energía barata, una cantidad de aranceles que no se había visto en Estados Unidos desde hacía décadas,
Milei reivindicándolo, el libertarismo reivindicando un tipo que interviene en la economía muchísimo en pos de la defensa de los intereses nacionales, pero cuando lo hace Moreno dicen que es un ricardiano atrasado del siglo XVIII, que no se puede hacer algo parecido. Y encima los liberales dicen algo muy loco últimamente, los libertarios, que en realidad, bueno, si ellos pueden tener proteccionismo porque ya se desarrollaron, entonces se protegen la industria porque ya la desarrollaron. Es algo así como decir que, no, pasa que cuando sos adulto tenés que usar pañal, pero cuando sos nene, cuando sos un bebé no podés usar pañal, porque ahí tenés que ser libre. Bueno, claro. O sea, pelea de igual a igual cuando sos débil y cuando sos fuerte, protegete. Y no es así como funciona el mundo. Trump se protege porque China está empezando a ser más fuerte que Estados Unidos en algunos sectores, como el sector tecnológico. Hay una frase muy linda que es de un autor coreano que habla sobre la Corea de los años 50, que no puedo recordar el nombre, que se decía la frase para describir estas situaciones, que después creo que lo acuñó otro autor europeo también, pero a eso fue el registro, que es subir la escalera y patear para abajo. Subir la escalera y patear para abajo para que no suba otro. Es como una frase que resume bastante la situación, digamos, ¿no? Sí, patear la escalera. La metodología, o sea, subir la escalera y que no suba ningún otro detrás tuyo, porque significa, en muchos casos, tener que, digamos, rescindir de cierto poder territorial en tus alrededores. O si no, una mal con Urbano. Entras en el tren y no querés que entre el otro. Clásica, la clásica. Claro. Entras al vagón empujando, entras empujando, ves que va a subir otro, no hay espacio. Pará, loco, cuando vos entras tampoco hay espacio. Bueno, le pasa a Estados Unidos que dice, mirá, no hay espacio para que haya más fabricantes de autos. Estoy yo, que tengo a Ford, Chevrolet y Chrysler, está Alemania, que tiene a Volkswagen, Mercedes-Benz y un par más, Italia, pero loco, no vas a fabricar vos también, que ya son demasiados en el tren. No quiere que suba, quiere que vos vayas a pata, ¿viste? Son clásicas, es clásica. Bueno, si querés ahí podemos conectar esto con la tercera posición y el universalismo de Perón. Vamos, ya sí vamos. Sí. Ahí está. Ahí entro, tercera posición. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que analizamos desde el peronismo? Yo soy peronista, antes que nada, por obvias razones, ¿no? Estoy en un canal que se llama Mundo Peronista, supongo que era bastante obvio. No, podemos traer a liberales también. Algún día vamos a traer. No tenemos problema. Vamos a traer. Pero tienen que venir con casco o con guante. Si vienen liberales, tienen que venir con casco o con guante. Bueno, lo importante de entender la posición de Perón es que Perón fundamenta que acá, bueno, es donde se rompe con el eje norte, digamos. Hay toda una teoría a partir del materialismo. No solo el materialismo histórico, yo pretendo decir materialismo tanto a la faceta del positivismo liberal o marxista, en la cual brinda, digamos, el egoísmo por sobre la concepción del otro y el amor al otro y la solidaridad, ¿no? Que es lo que nos distingue del positivismo. O sea, Perón agarra el laberinto y lo saca por arriba. Cuando se está debatiendo sobre el positivismo y las implicancias de lo material por sobre el hombre, ¿no? En cuanto al marxismo desde el Estado y en cuanto al liberalismo desde la exacerbación al individuo, el peronismo plantea una tercera posición que se fundamenta en verdades absolutas, que ustedes ya han visto Comunidad Organizada, me han dicho los compañeros, que Comunidad Organizada arranca, digamos, sus primeros párrafos criticando, corríjame si no me equivoco, pero criticando, digamos, a las ideas morales del mundo de la posguerra, ¿no? Entonces Perón dice que el materialismo lo que genera es egoísmo, porque siempre aquel que tenta la materia va a querer tener más, y eso es una faceta que obviamente te lleva hacia el imperialismo. No lo dice así en ese momento, pero es lo que uno va entendiendo a partir del análisis. Toda faceta del egoísmo siempre tiende a buscar el bien individual y de esa forma someter al otro en alguna instancia, ¿no? Esto también Perón lo ve para el resto de los pueblos del mundo. Por algo Perón luego en la Hora de los Pueblos hablará digamos, los movimientos de liberación en contra de los movimientos de colonización o neocolonización. Perdón por la... Sí, yo para agregar sumaría que además hay un concepto para la humanidad. Digo, si hay un acelerado progreso técnico y no un progreso espiritual, ¿hacia dónde van los pueblos?
Ahí, bueno, entra la insectificación, después la náusea. Sí, de todas hecho, esas cosas están. tenemos nosotros un problema respecto al concepto de progreso. Porque el progreso, para el progresismo, resulta ser, y para el liberalismo, si vos no tenés unos valores elevados y claros y universales, como pueden ser la justicia, la libertad, el amor, el progreso no tiene dirección, no tiene norte. Es un progreso que va hacia la nada, que va hacia el nihilismo, que va hacia el aumento material del bolsillo de los individuos o de los estados, o al desarrollo tecnológico de cualquier tecnología. No importa si la tecnología sirve para que alguien se suicide, si la tecnología sirve para curar gente, cualquier cosa es progreso, porque como la vida no es un valor, como el amor no es un valor, si la tecnología sirve para una cosa o para la otra, es indiferente. El punto es que hay más tecnología, que hay más progreso. Y ahí tenemos el problema del materialismo si no hay valores más allá de lo... Porque yo no voy a encontrar en la materia jamás el valor de la justicia. El valor de la justicia no está en la materia. El valor de la justicia está más allá. Por eso es metafísica, porque físicamente no vas a encontrar... No es que voy a agarrar un telescopio y voy a decir, mirá, encontré en el cielo un coso que dice el amor es un norte, ¿no? Lo encontrás ahí como las estrellas te dibujan y te dicen el amor es el norte. No lo vas a encontrar, es algo metafísico, no está en la física. Y por eso el materialismo tiene un problema enorme a la hora de encontrar un norte para el progreso. Y también decir que si no es todo espíritu, o sea, que no somos todo espíritu, porque si no viviríamos para la muerte. Y no viviríamos para la trascendencia, perdón. Así que es la comunión entre materia y espíritu. Es importante porque la materia sostiene el espíritu. Porque imagínate un pueblo sin recursos materiales. Bueno, se muere. Tiende al caos. Se muere. Tiende a la desintegración de los valores. En cuanto a Perón como analista del mundo, es importante destacar que Perón tiene dos facetas de análisis con respecto a las relaciones internacionales y a la geopolítica. Él tiene una faceta teórica que nosotros podemos encontrar en sus textos, digamos, de base, por ejemplo, conducción política, la doctrina, modelo argentino y comunidad organizada, digamos, que son los textos que más teoría y forma de hacer teoría tiene. Y hay otros textos de Perón, de un Perón más analítico, como La Hora de los Pueblos, ¿no? El de Latinoamérica, que no me acuerdo nunca el nombre. Latinoamérica, ahora o nunca. Latinoamérica, ahora o nunca, bueno, exacto. En los cuales él analiza, digamos, situaciones de las que él está viendo en ese momento a nivel global. Entonces es interesante verlo desde ahí. No únicamente como el gran teórico, el gran filósofo del siglo XX y XXI y para el resto de la historia, digamos, sino también como un tipo que se prestó a hacer análisis sobre el mundo. No solamente se mantuvo, digamos, haciendo textos teóricos, sino que se jugó, por ejemplo, en La Hora de los Pueblos, a decir el momento es ahora. Digamos, eso también, bueno, pudo haberse equivocado, ¿no? Y pudieron haber pasado otras cosas que tal vez están fuera de su análisis. Pero tenemos material como para entender cómo Perón analizaba lo que sucedía, ¿no? No solamente cuestiones conceptuales o, digamos, históricas de lo que él hizo. Es que es lo maravilloso para mí de Perón. Como decís vos, la teoría y la práctica tienen que unirse. Si yo me quedo sentado diciendo, bueno, estaría muy bueno un país, y no digo que la gente de Forja, por ejemplo, no tuviera la intención de transformar el país, pero no tuvo el poder de transformarlo. Decía, mira, hay que nacionalizar los trenes por esto es un libro espectacular explicando por qué los trenes tienen que ser nacionales, explicando lo que fue el Pacto Roca-Ranz. Se analiza que es una tradición, que es un pacto leonino. Ahora, es claro que Forja y Scalabrini Ortiz, perseguidos por irigoyenistas, no tenían mucho poder para poder cambiarlo. Pero logra que la filosofía, la comunidad organizada, se lleve a la realidad. Porque se logra que esa Argentina con la que San Martín soñó sea la realidad efectiva que debemos a Perón. O sea, lograr que esa realidad efectiva es con lo que vos soñás. Obviamente, cuando llevas a realidad cualquier ideal, se embarra con la tierra. Llevo del cielo a la tierra cualquier ideal y bueno, no va a ser perfecto. Pero mucho mejor que solamente que sea un ideal. Y por supuesto que en el camino se cometen errores. Porque hay una sola forma de no cometer errores. No haciendo nada. No haciendo nada. Bueno, en cuanto a Perón y su faceta, digamos, de análisis internacional o lo que a mí me gustaría destacar, por ejemplo, son dos categorías que también sirven también como herramientas de análisis.
que es el de Pueblo de la Liberación, o Movimiento de Liberación, o Nacionalismo de Liberación. Él plantea siempre que cualquier faceta nacionalista de un pueblo tiende hacia la liberación de su pueblo. Él hace la distinción sobre, digamos, sobre la Unión Soviética, que llama internacionalismo socialista, por obvias razones, ¿no? De lo que sucedió en Afganistán y todo lo que venía pasando en Europa del Este y todas las revueltas, digamos, sometidas bajo el yugo socialista. Y hablaba de China como un nacionalismo socialista, en el cual él creía que Mao, en su debate que había tenido hace muy poco con la Unión Soviética en los años 60, iba a llevar a China a una mayor potencialidad que lo que pudo alcanzar la Unión Soviética. Eso me parece un análisis interesante de Perón, más que nada para entender a lo que Perón entendía como pueblos de la liberación, ¿no? O sea, o los pueblos o los movimientos de liberación. En esta idea del tercer mundo, porque esto es un debate que yo he tenido y me parece interesante también para dar, que no lo tengo resuelto, que si tercera posición es lo mismo que tercer mundo. Eso es algo que Perón capaz que no lo termina de completar, o a mí en los textos que él habla del tema no me termina de cerrar por completo, pero yo creo que son dos cositas medio distintas, que tienen que ver más con las características. De tercera posición tiene que ver más con las características del pueblo, y tercer mundo se refiere justamente a los movimientos de liberación, Claro. ¿no? Más a grandes rasgos, digamos. Es un debate abierto que están todos invitados a producir sobre el tema, y aquellos que quieran recibo las opiniones para construir un poco de conocimiento, ¿no? Fede, una pregunta. Acá tenemos primer mundo, tercer mundo, separado, segundo mundo, todo lo que es la Unión Soviética. Este es un mapa que evidentemente la rigurosidad que pueda tener es la que puedas tener en un mapa encontrado por internet. Puede haber algún error acá. Pero bueno, el punto que tenés, primer mundo, países liberales como Estados Unidos, Canadá. Bueno, tenés a España, a pesar de que haya tenido a Franco durante muchísimo tiempo, un tipo que no es claramente liberal. Bueno, tenés después la Yugoslavia de Tito, la tenés ahí marcada como si fuera un país comunista más, cuando sabemos que hay una gran diferencia. China también. O sea, evidentemente que todo esto es cuestionable, se puede debatir sobre cada país. La pregunta es la diferencia entre el concepto de primer y tercer mundo y el concepto de centro y periferia, que fíjate que es bastante parecido dónde se hace la línea, dónde se traza la línea de una cosa y de la otra. Está bastante... Claro. Ahí este país es el único que... Bueno, para entender esto hay que entender las grandes escuelas de las relaciones internacionales, porque estas son categorías también del siglo XX en adelante. Las grandes escuelas de las relaciones internacionales son la liberal y la realista. La liberal le da énfasis a las instituciones internacionales. Hay una base, digamos, un debate muy grande en la ciencia, que es como el debate central, que es con respecto a que si el mundo vive en un caos inherente y todos vamos hacia la guerra, y los momentos de paz son la paz entre las guerras, ¿no? O hay un futuro de paz vinculado con las instituciones internacionales. Son como las dos grandes escuelas, Sí. ambas liberales, o sea, las dos son liberales desde el punto de vista económico. Ambas son dos escuelas estadounidenses, que son los yanquis los que más escriben del tema, Sí. digamos, en la actualidad, y hace la creación prácticamente del campo teórico. Son como los dos, digamos, las dos vertientes más grandes. ¿Y los realistas? Aunque hoy en día... Y los realistas son aquellos que dicen que vivimos en una guerra constante que es detenida por momentos de paz. Claro. Carl von Clausewitz. Va Claro, por ahí, ¿no? claro, sí, muy vinculado con la geopolítica, aunque no son lo mismo, digamos, no tienen las mismas características. Yo lo digo porque él plantea todo el tiempo que la diplomacia es la guerra por otros medios y la guerra es la diplomacia, la política por otros medios, en su libro. Claro, sí, tiene que ver, pero tiene más que ver con una cuestión de análisis de los acontecimientos del siglo XIX y siglo XX. Digamos, cuando ya los países y las guerras empezaron a ser de tamaño, digamos, más considerados, y se empieza a generar la categoría potencia y capacidad, que son dos características también
que tienen que ver con el hard power y el soft power, pero son como subcategorías dentro de eso. Capacidad es el ahora y potencias es el mañana. Sí. ¿No? La potencia que puedes tener como pueblo. Por ejemplo, China tiene una potencialidad enorme de tener portaaviones. Pero en la capacidad actual no los tiene. O sea, tiene uno o dos, creo, ahora que el segundo entró en Muy aristotélico, potencia y capacidad. Sí, que viene de ahí, no es muchas vueltas. por eso el realismo, ¿no? Es bastante relacionado con... Bien, vamos a hacer una cosa, tenemos que hacer una pausa por obligación porque el Meet que tenemos es el gratuito. Así que vamos a hacer una cosa, tenemos 7 minutos más de Meet, queremos escuchar preguntas. Tenemos acá muchas personas viendo perfecto. la clase. Si alguien quiere hacer preguntas, puede hacerlas con el micrófono, puede hacerlas escritas, como prefieran. Se los va a escuchar en la grabación también. Pero no se preocupen que tampoco nos ve mucha gente, así que no hay mucho de qué preocuparse. Bueno. Por ahora. Potencialmente sí, pero la capacidad que tenemos es de 1000 seguidores. Potencialmente es de millones, pero... 1000 es un montón. Mira, yo conozco a uno que empezó con 12 y cambió el mundo. Dijo... esa bonita. Pero qué filoso que estás. Yo conozco, conozco, ¿viste? Grande, qué buena que está. Muy buena. Hay que hacer un docs de frases, boludo. Eso nos daría buena mística como movimiento peronista. Boludo, un docs de frases. Escuchame, no puede ser que tengamos menos canciones que la Cámpora, no puede ser, chicos. Tenemos que empezar a laburar. Eso es un debate abierto. Es un debate abierto que hay que dar. Por ahora. Fíjate en el chat. Sí, estoy hablando, pero tiene un puntito. Nomás para... Ahí va. Muy buena charla, genial para adelante, excelente. Sí, a full, todo bien. Nadie hace preguntas por ahora. Ya sabemos que venían mis chicos, hagan preguntas. Bueno, Parte con Bu no puede salir mal. Claro, el compañero hay que está explotar ahí al compañero. El muchacho se ha formado durante años para que ahora ustedes lo exploten y le expriman y saquen hasta la última gota de conocimiento. Yo no lo sé todo y sé poco de nada, así que por lo Es re modesto. Demasiada humildad, exceso de humildad. Intento hablar lo posible. Yo como digo, siempre mi método, yo hice formación política durante muchos años, ¿no? Ejercí este rol de formador, incluso de formador, a veces de formadores, y siempre intenté que los compañeros siempre se queden con alguna herramienta de trabajo, ¿no? Porque parece siempre que la ciencia está allá arriba, más que nada la ciencia social, que como que necesita una cuestión, digamos, incluso, perdón el término, pero masturbatoria, común de querer hablar siempre entre nosotros y muy pocas veces nos tomamos el tiempo de poder llevar alguna categoría, algún concepto para los compañeros para que puedan generar algún análisis propio. Claro. Si no, lo único que terminan haciendo es generar, digamos, discursos y copiarlos y pegarlos y copiarlos y pegarlos. Entonces, si aunque sea alguna de mis categorías no les gusta o capaz que dicen no, pero a mí no me parece que es así, que tengan digamos, el motivo como para hacerlo, digamos. No me... Por ejemplo, yo dentro de estas escuelas que vamos a hablar ahora... una pregunta. Una linda pregunta. Si ves a Estados Unidos como enemigo o como posible aliado. Bueno, acá hay un tema con Estados Unidos que es una cuestión natural de nuestro territorio y nuestra localización, digamos, como americanos. Estados Unidos tiene una interrelación con todos los pueblos del mundo, digamos, prácticamente. Hay muy pocos pueblos que no tengan una interrelación económica, social, política, cultural con Estados Unidos. El tema de ser aliado de Estados Unidos es que naturalmente lo sos. Por cuestiones, o sea, uno ve actualmente la política argentina o desde que Estados Unidos es el gran imperio, digamos, por sobre todo en la globalización. Y aunque existan ciertas disidencias con respecto a cómo llevar a cabo la relación, no te queda otra que aceptarlo por cuestiones lógicas, de, por ejemplo, que su moneda involucra la tuya, que mucho de tu aparato económico está relacionado con ellos, que la faceta cultural, por ejemplo, de nuestro pueblo está relacionada con ellos. Por ejemplo, en los últimos 15 o 20 años es evidente, digamos, la norteamericanización de la cultura argentina, por sobre todo la cultura, diría yo, con el soft power que ellos han implementado en el resto de América, incluso en cuestiones de diálogo, obviamente.
uno intenta siempre que su país picante, como nación Andy. se libere del yugo colonial en el que estamos sometidos. Pero para que eso pueda pasar necesitamos algunos años como para recobrar fuerzas y solo se va a dar la situación por un hecho lógico de territorio. Ellos no lo van a querer y nosotros lo vamos a hacer igual. Digamos, Claro. no hay mucha Claro. intención con eso, pero Y, como posible aliado, vos solo podés ser aliado de aquellos que tengan tus propias capacidades y potencias, claro. porque si no siempre hay una relación asimétrica. Es como decir, yo soy aliado de la... Mira, yo tengo una carnicería y soy aliado de la mafia que todos los 2 meses me da protección. Bueno, me cobra un canon y me da protección. Claro, sos aliado. No sos aliado. Tenés que ser aliado. Tenés O sea, que ser aliado, ¿entendés? Por cuestiones lógicas, incluso hoy en día con China se debate esto. La segunda empresa de productora de grano en Argentina es el Partido Comunista Chino. Digamos, hay ciertas cuestiones que, primero, no soy economista, partamos desde ahí, soy politólogo, ya eso significa que sé un poco de todo, pero no sé nada. E intento siempre analizar las cosas por sus relaciones, digamos. O sea, es muy difícil que hoy puedas, por ejemplo, dejar de ser aliado de Estados Unidos y serlo de Rusia. Digamos, y de una forma ahí... concreta. Sí. Y ahí como, ¿cuál es la tangente? ¿Cuál es la salida? ¿Aliarse con otros países? Porque si de repente vos sos un país solo, tenés Estados Unidos, tenés a China, que medio como que te copan bastante, ¿cómo salís? una ¿Cuál es la alianza tangente? hispanoamericana podría llegar a ser. Y bueno, la dejamos para la segunda parte. Para la segunda parte porque tenemos que cortar sí o sí. Hacemos la cortada y después nos respondés la pregunta. Sí, bueno, perfecto, dale. Así Dice, es. Bien, arrancamos con la segunda parte de la clase. Bueno, estábamos explicando un poco el concepto de centro-periferia, habíamos terminado con eso, nos quedaban unas preguntas Se la dejamos picando. que dejamos picando sobre la posibilidad de alianza entre los débiles para hacer frente a los poderosos. Acá tenemos en pantalla, si pueden verlo, si pueden encontrarlo, tenemos acá, pusimos un ejemplo, ahí, esperen que me fijo para todos, un ejemplo de una posible alianza contra el poder del momento, que eran los dos imperialismos. Y acá tenemos, bueno, acá el ejemplo de Yugoslavia, acá el ejemplo de los países de África, la Unión de África, ahora después lo vamos a explicar todo. Y por último hay uno que... ahora vamos a ir por los ejemplos. Uno que dejamos afuera de decir de los ejemplos. Bueno, el tema de la Hispanoamérica como unión o Latinoamérica como unión, si existen como posibilidad para librarse del actual imperio que domina la región, que son China, Estados Unidos, Europa, depende del caso de cada país, que en cierta medida nos dominan de forma económico-financiera. Pues ellos son los que nos venden los productos industriales y los que han impuestos en estos países dictaduras o deudas para mantenerlos sometidos. Sí, ante eso me ocurre, no sé, una pregunta por ahí para responder más adelante, ¿no? Digo, porque la dinámica cambió, porque de repente antes era un imperio en un pueblo o en un grupo de pueblos, y ahora hay más imperios en un pueblo o grupo de pueblos. O sea, cómo varía la dinámica, es más difícil, más fácil, bueno, un poquito de eso, que lo podemos responder después, no hace falta ahora. Pero quería mencionarlo así no me olvido. Tranqui, vamos a tratar de relacionar los diferentes temas que nos quedaron, por ejemplo, en las preguntas, y vamos de paso a referenciar algunas categorías y algunos conceptos para que trabajamos y que vamos a ir trabajando a lo largo. Por ejemplo, que hay más imperios ahora o países imperiales ahora que en un pasado, bueno, eso no es cierto. O sea, en el pasado han existido imperios enormes y de mayor cantidad, incluso en Europa, imperios muy minúsculos a nivel territorial, pero muy importantes a nivel, digamos, bélico o de, digamos, de relaciones con otros pueblos, ¿no? Por ejemplo, el austrohúngaro. Prusia. Uno compara uno compara el imperio prusiano con el imperio otomano, por ejemplo, y creo que la mitad, o si lo compara con el imperio mongol, muchos años antes, ya estamos hablando de una porción minúscula de la tierra, digamos. Claro, pero digo, no sé, de repente el imperio... Perdón, veo de repente al imperio español. Bueno, vos sabías que era más o menos su lugar. Vos como imperio tenías que luchar si querías ponerle, ¿no? Digo si se daba eso o no. Lo que pregunta, lo que creo que está diciendo es que ahora en un solo país tenés, en Argentina por ejemplo, la dependencia de Estados Unidos por la deuda externa tomada con el FMI.
la dependencia con China por tener estos capitales chinos, la dependencia con Inglaterra porque pasa esto. Y antes por ahí no, solo es un imperio del cual dependés, como pasaba con Inglaterra en los años 30 en Argentina, y listo, digo, el resto de países, a la Unión Soviética no cortaba ni pinchaba. El nivel de impacto era menor en términos materiales en cuanto a la interrelación como les vuelvo a decir, el sistema mundo. Digamos, hay que ver cómo el sistema mundo, el orden mundial, o depende, ¿no? Porque cuando hablas de orden mundial significa que hay una estabilidad. Por ejemplo, la Guerra Fría, ¿no? Hay una estabilidad en el sistema mundial. Cuando hablamos del sistema mundo estamos hablando plenamente de las relaciones entre sí. Es verdad que hoy en día hay una mayor interrelación también por el tema del aumento en el nivel de velocidad de las comunicaciones, en el nivel de velocidad, digamos, de la materia sobre el mar, ¿no? El avance de la tecnología marítima para el transporte de carga. Pero también hay que tener en cuenta que hasta qué punto esto es un beneficio y un costo para tu pueblo, ¿no? Entonces vamos a volver a categorías que ya fuimos viendo. Soft power y hard power. Claro. Hard power, ¿no? Sí. Nuevamente. Y hablemos de capacidad y de potencia. Potencialmente puede ser que China, si te quita, por ejemplo, la compra de granos, te deje en un problema mayúsculo, ¿no? Pero eso también significaría que ellos pierden una gran... tranqui, las preguntas que vayas poniendo, las nuevas preguntas que vayan poniendo las respondemos al final de la charla, ¿sí? Dale. No te preocupes vos, vamos con lo último que se haya preguntado. Bueno, si querés terminar de explicar la cuestión del poder potencial de China. No, terminar de explicar esto, ¿no? Bien, la pregunta que habían hecho, la última que habían hecho, antes de que termine la anterior parte de la clase, era si era posible una alianza entre países débiles para hacer frente a los países fuertes que tienen poder sobre nosotros. Claro, el tema acá es, volviendo, ¿no? Soft power, hard power. Ya tenemos ahí una noción de cómo ver un país débil y un país fuerte, ¿no? Más como para entender de alguna forma, ¿no? ¿Qué país es fuerte y qué país es débil? Aquellos que tienen una mayor capacidad de soft power y una mayor potencialidad de soft power y de hard power, de ambas, ¿no? Temáticas. Dentro de esas capacidades y esa potencialidad, vos ahí podés manejar qué países, digamos, para alguna corriente de las relaciones internacionales, que creo que también hay que retomar eso, un país es más importante que otro en su territorio y en el sistema mundial. Por ejemplo, podemos decir que China, en su región, es el hegemón o el país más poderoso, o el país más importante, dependiendo, ¿no?, la mirada que uno tenga en el sesgo teórico. Pero en el sistema mundo claramente no lo es, o sea, debe ser el segundo orden dentro del sistema mundo. Entonces ahí ya tenemos que existe uno primero que tiene una mayor capacidad y una mayor potencialidad, que es Estados Unidos, ¿no? Entonces, ¿cómo se reglamenta la mirada de los países, digamos, en cuanto a su potencia y a su fuerza y a su importancia? Se tiene en cuenta siempre mirando al más poderoso en este caso. Si vos tenés como parangón de potencia y capacidad de Estados Unidos, vos lo analizás desde ahí. Entonces vos, aquellos países y fuerzas que están más cercanos a esa capacidad y potencia, son lo que se conoce como primer mundo o centro, ¿no? Países de centro. Y ahí, digamos, porque también está la sumatoria de fuerzas y de potencialidades. Si sumamos a toda Latinoamérica, hay que ver si hacemos mella o no en Estados Unidos, ponele. Esa puede ser una línea. Claro, bueno, vos podés pensar. O China. Si vos haces una alianza latinoamericana o hispanoamericana, vos siempre tenés que tener en cuenta que esa alianza que vos hagas tenga alguna capacidad de repercutir en el sistema mundo. Por ejemplo, los BRICS. O sea, si uno ve los BRICS, a nivel de capacidad de esos pueblos tal vez no estén en lo suficientemente avanzados como Estados Unidos o bueno, Rusia en su solo, digamos, como si lo analizamos como continente propio, Rusia. Pero si uno tiene en cuenta la potencialidad de su soft power y su hard power a partir de su desarrollo, puede que tenga algún tipo digamos, de importancia a futuro, ¿no? O sea, tiene alguna relación. Sí. Cuando uno tiene en cuenta esta clase de análisis, siempre tenemos que ver
cuáles son las categorías que uno implementa para hacer esta relación de fuerzas, ¿no? Esta función que es muy sencilla en realidad, no requiere demasiado. Porque si uno dice, una película estadounidense llega a cualquier parte del mundo, en cualquier cine, desde qué sé yo, desde Tierra del Fuego para el norte, significa que ahí tenés algo que no otros países del mundo pueden hacer. Sí. ¿No? O sea, bueno, vamos a poner un ejemplo. Vamos a poner un ejemplo que me parece bastante claro. Cuando se muestra a México como un país amarillo. Cuando se muestra a Medio Oriente de las películas de Estados Unidos, siempre como un lugar lleno de terroristas y desiertos. ¿Por qué razón un gobierno buscaría, o un poder como el capital estadounidense, buscaría mostrar como un desierto una parte habitada del mundo? En Argentina, ¿cuándo se buscó mostrar como un desierto una parte habitada de Argentina? Bueno, la campaña del desierto. Entonces, ¿qué tenemos? Que cuando se muestra como desierto todo lo que es África y Medio Oriente, donde hay petróleo, y en su momento Estados Unidos entró 400 millones de veces a hacer guerras, puede ser, tal vez me equivoco, puede ser que se muestre la parte desértica del lugar para que vos, como estadounidense, cuando ves que tu tío va a la guerra, o tu padre, o vos mismo vas a la guerra, no sientas culpa, porque igual estás yendo a tirar bombas en un desierto donde hay algún que otro terrorista escondido bajo las cuevas. No vas a un lugar donde existen ciudades, familias, fábricas, escuelas, hospitales, personas de carne y hueso. No, es una cosa inhumana. Así que vos fíjate cómo la maquinaria de Hollywood, propagandística soft power, prepara las bases para después aplicar el hard power sin encontrar tanta resistencia como había, por ejemplo, contra la guerra de Vietnam. Sí, yo tengo otra también en el lado científico, que por ejemplo tenemos organismos como la UNESCO, que estuvieron acá en Latinoamérica, que Perón los rajó, por cierto, en un momento, que esa historia es buenísima. Pero que claro, ellos te decían, no, bueno, la ciencia debe ser libre, no debe estar anclada a los sistemas productivos, ni a la necesidad de la nación, no, tiene que ser libre. Apolítica, ciencia apolítica. Claro, apolítica a las bolas. Y después en el 55, en la Libertadora, cuando, se lleva a cabo el modelo de Jusey, que era de ciencia libre, ahí tenés el ejemplo perfecto de cómo la ciencia, todo nuestro aparato, nuestros laboratorios y demás, están en función de cosas extranjeras. Experimentamos e investigamos cosas que nada tenían que ver con lo nuestro. Es como, boludo, dale, un poquito te pido. Claro, sí, un poquito, nada más. Bien, sí, es un ejemplo bueno de soft power el tema de la ciencia. Sí, tremendo. Son buenos ejemplos. De hecho, perdón, una vez más, otra vez me meto, pero un ejemplo más, cierro cortito. Vos cuando querés publicar algo, para poder ser un científico reconocido y que tu teoría valga, para que tu teoría valga, vos tengas un prestigio, tengas un trabajo, te puedan agarrar, por ejemplo, en el CONICET, tenés que publicar tus trabajos en papers. Los papers se suelen publicar en revistas científicas que suelen estar del norte del mundo, respecto al Ecuador. O sea, Europa, Estados Unidos. ¿Y qué pasa? Que resulta que el norte define qué ciencia se desarrolla, porque un científico que no publica sus papers no tiene forma de demostrar, de verificar que es un científico que produce, no tiene credenciales. Y ahí tenés, los que tienen papers internacionales, como la revista, Nature, van a tener un poder, un soft power importante respecto al resto de los países. Definen hacia dónde va la ciencia. Ya vamos partiendo de la base. Vimos imperialismo, ¿no? Uh-huh. Como la práctica imperialista es un hecho y no una función como lo es soft power y hard power, ¿no? Sí. Eso lo vimos para diferenciarlo. Sí. Después vimos capacidad y potencia, que tiene que ver con la capacidad que es el ahora y la potencia que es el mañana, uh-huh, ¿no? Desde ahí partimos y desde ahora estamos entrando en lo que es una asimetría y una relación simétrica. Una relación simétrica es cuando vos haces, porque esto es, como les digo, es una conceptualización liberal escrita por Estados Unidos, no tanto el liberalismo como el realismo, son dos corrientes plenamente estadounidenses. Después hay una tercera corriente que es el constructivismo, que esta es inglesa, que desde esta parte, el constructivismo lo que le agrega es como el recorrido histórico, digamos, como que tiene una vertiente más, digamos, vinculada con el marxismo y tiene que ver con el materialismo histórico y cómo el pueblo llegó hasta donde llegó, ¿no? En sus relaciones, digamos. Una visión más, digamos, vinculada con la antropología también en muchos casos y que se ancla mucho más en el contenido crítico que en el contenido de las prácticas de las relaciones internacionales.
como sí lo son el liberalismo y el realismo. Después está la teoría marxista, que es plenamente marxista, digamos. La constructivista tiene que ver más con la socialdemocracia y el neoliberalismo también en cierta faceta. ¿Y la peronista? ¿Existe una peronista? Y la peronista, es que el contenido de este campo teórico, creo que Perón se vinculó más con la geopolítica, que es otra forma de verlo, como les digo, con un límite bastante difuso, que cada uno se lo plantea desde el sí. Pero yo creo que los aportes de Perón nos ayudan a entender no solo su época, sino también algunas variables, como les dije, el de pueblos de liberación y neocolonia, o por ejemplo uno también que me gusta a mí de los análisis de Perón sobre el mundo, que es gobierno administrativo o gobierno humano, que también es una categoría muy interesante que tiene que ver con los materialistas hacen gobiernos administrativos, sean tanto los liberales o los marxistas, ¿no? En cambio los peronistas hacemos o los movimientos de liberación intentan hacer gobiernos más humanos. ¿Cuál es la que tengan, diferencia digamos, entre administrativo y espiritual. humano? ¿Cuál sería la...? Y la diferencia, el que administra la materia y administra en cualquier lado es lo mismo, digamos, es como un parangón más vinculado con la función del pueblo. En cambio el gobierno humano es aquel que le da énfasis al espíritu y a la materia del hombre. Claro, o Es lo sea, que veníamos hablando antes cuando hablamos del amor, ¿no? Estamos Claro. vinculando todo el tiempo las categorías que vamos trabajando, cada vez vamos avanzando más. perdón, ahí Bueno, en cuanto- Sí, perdón que te interrumpa. Lo No, permitiste. no pasa nada. Habla. Digo, Sí. digo, claro, el administrativo de repente no le importa lanzar 120 cohetes al espacio porque, bueno, está progresando la materia. En cambio, el humano diría, bueno, si yo mando 120, por ahí un pueblo se queda sin agua. O entonces voy a mandar, no sé, 10. Claro, en vez de poner el énfasis en la demostración de poder, pones el énfasis en la solidaridad humana dentro de tu sociedad. Y... Digamos que es como una diferencia radical. Bueno, para no perdernos, Sí, fuimos viendo todas esas categorías, estuvimos hablando de las diferentes escuelas ahora, ¿no? Los realistas que creen en la teoría de que vivimos en guerra, y los liberales que creen que las instituciones internacionales pueden llevarnos a alguna paz común. claro. Con lo que venías diciendo con UNESCO, con la ONU, con el FMI, ¿no? Con el Banco Mundial, esas son todas instituciones que nacen desde este punto de vista, si uno se pone a pensar, ¿no? O sea, la ONU básicamente es la idea de un pueblo mundial o una democracia mundial en la cual todos los pueblos puedan participar, ¿no? Claro. Eso es más liberal que eso, digamos, es complicado de encontrar, ¿no? Todas las unidades políticas sin asiento territorial van a apuntar al liberalismo, porque su poder crece a medida que pierden poder los estados nacionales, que son las unidades políticas con asiento territorial. Por eso, sean de izquierda o de derecha, siempre van a ir contra la soberanía de las naciones. Claro. Ese es mi análisis. Ahí, bueno, Muy bueno, de bueno. todo esto, de todas estas categorías, partimos hacia una categoría nueva, que es la de asimetría y simetría, que es lo que estábamos hablando antes. Una vez que vos ya tenés más o menos cómo es el hard power y el soft power de un pueblo en su capacidad y potencia, ¿no? Una vez que vos ya tenés eso, podés decidir más o menos. Bueno, y también, bueno, estuvimos hablando de Estados Unidos como una especie de eje rector a nivel conceptual. Tipo, uno puede compararse con ellos, ya que ellos son los que, por ejemplo, en una época se escribía, más que se decía, por ejemplo, Kissinger, de la capacidad y potencia de Estados Unidos siempre tiende hacia el infinito porque eran, digamos, como el parangón de la paz y el amor en el mundo, ¿no? Y la democracia y la república. el policía internacional. Claro, entonces, si vos decís que tu pueblo tiene con su capacidad y su potencia hacia el infinito, significa que vas a decir que vas a ser el pueblo más importante por el resto de la historia. Claro. Okay. Igual es raro Eso, porque sí. Kissinger también planteó, en los años 70 ya planteaba que iba a perder la Guerra Fría contra la Unión Sí, Soviética Kissinger es un y, tipo bastante raro. para y escribir, preparaba a digamos, Estados Unidos para tener un segundo lugar en el nuevo orden global. Una cosa espectacular. Sí, después en los 90 volvió a cambiar, fue un tipo bastante raro para escribir, pero bueno, dentro de este campo es uno de los teóricos que más ha aportado, digamos. Sí, por supuesto. Además es uno de esos teóricos que Más allá- ha llevado su teoría a la realidad. Para bien o para mal la ha Claro. llevado a la realidad, igual que Perón. Bueno, después hay otra corriente también, que este es un debate abierto que yo no la considero dentro de las relaciones internacionales, pero
creo que si se aborda de otra manera se puede hacer, que es la teoría decolonial, que bueno, acá hace poco murió el gran Dussel, que fue un cultor de esta teoría, pero como se ampara más en conceptos filosóficos y teóricos sobre las relaciones, es medio complicado, digamos, tratar de incorporarla dentro del análisis del sistema, de continente o de segundo orden o de tercer orden. Claro. Claro, entraría en soft power eso, por ejemplo. Claro, pero toda una corriente histórica, una corriente de análisis que se vincula únicamente con una faceta del imperialismo a niveles conceptuales y teóricos, mostrando ejemplos, obvio, como unas teorías sobre Nueva Zelanda o algunas teorías sobre el Asia antiguo o sobre la América antigua. Es complicado, ya de por sí las relaciones internacionales son un círculo muy cerrado de temáticas, como les voy además, explicando más o menos. Creo que sucede un poco. Es difícil entrar desde ahí. Sucede un poco con Dussel, que al ser más un filósofo que un geopolitólogo o un experto, como en tu caso, en relaciones internacionales, bueno, podrás reírte porque vos sos un tipo que va y explica cómo funciona una planta bioquímica, o no sé, explica cómo funciona y de repente pues decís, no, igual yo esto no sé mucho, Bueno, vos tenés ese problema ese que dice el efecto Dunning-Kruger, ¿viste? ¿Por qué los inteligentes se creen tontos y por qué los tontos se creen inteligentes? O sea, porque el que más sabe, el que más sabe cuánto no sabe, y el que menos sabe cuánto no sabe. Y ese efecto no te crees lo que sos. Pero bueno, lo que quiero decir es, Dussel no puede elaborar una teoría geopolítica o de relaciones internacionales cuando se dedica a explicar que la historia se plantea desde Europa y desde el eurocentrismo, porque es más un filósofo que otra cosa. Igual igual parto desde Dussel para explicar que hay toda una corriente al respecto que viene escribiendo ya desde los años 70 en adelante al respecto. Pero menciono a Dussel simplemente porque es como el gran maestro argentino en el tema y... Claro, es más reconocido, para que sepamos de qué hablas. Digamos, incluso en Latinoamérica para mí están entre los mejores, ¿viste? Sí. En esa corriente de pensamiento que bueno, hay que ver si se puede generar algún tipo de análisis práctico de estos tres tipos que ya mencionamos para poder aplicarlo a las relaciones internacionales. Bien, y yendo a la cuestión... Pero bueno, volviendo a asimetría y simetría. Asimetría, bueno, ya tenemos más o menos cómo analizar la capacidad o potencia de todo un país. Sí. De un aspecto, digamos, de lo que les pude explicar. Y ahora tenemos la noción de asimetría y simetría. Una asimetría es, como la misma palabra dice, cuando hay un nivel de intercambio muy disparejo entre dos pueblos, ¿no? Una relación muy dispareja o potencialmente muy dispareja, y una relación simétrica es cuando esa construcción, digamos, de emparejamiento es bastante más cercana, digamos. Ahí ya queda me estoy cambiando auriculares porque cargo uno y uso el otro, ¿viste? Es como la alianza de Ibáñez y Perón, Chile y Argentina, que unen sus aduanas en su momento. Es decir, Perón sería un tipo proteccionista y nacionalista y todo, pero veía que había una asimetría en economías y que si se unían las economías chilena y argentina, ninguna iba a sufrir una destrucción de su industria y las dos iban a verse beneficiadas. Entonces unifica las aduanas para tener una economía común. Y cambio, no lo hubiera hecho jamás, Perón no lo hubiera hecho jamás con Inglaterra, porque ahí hay una tremenda asimetría. Claro, hay una tremenda asimetría. Bueno, por ejemplo, los BRICS, esta teoría de simetrías y asimetrías, que es una teoría muy de los años 70, ¿no? Que surge más o menos por ahí en esas características, digamos, esas categorías. Estamos hablando de los años 50, que arranca más o menos este tipo de análisis, y estamos en los años 70, 20 años en la historia de un campo teórico no es nada, digamos, es la vida de los autores prácticamente. Esta teoría empezó conjunto con la visión inglesa, digamos, ¿no? del constructivismo que veníamos hablando, que tiene que ver con el recorrido histórico, empezó a plantear la teoría de centro y periferia, ¿no? Aquellos países centrales son aquellos que tienen relaciones simétricas comparadas con las potencias más grandes que vendría a ser Estados Unidos, y aquellos países, digamos, con una disparidad. Bueno, ¿ustedes me entienden? Sí. Perdón. Una disparidad. Sí. Una disparidad más elevada son los que son periferia del centro, porque claramente si vos tenés una relación asimétrica con cualquiera de los países que en este caso están en verde, como verán son el Commonwealth, Rusia, bueno, ahora agregaría yo a China, ¿no?
Sí, esto es Porque, un poco como viejo. les digo, esta teoría es de los años 70, claramente China no era lo que es hoy, pero Claro. incluso la India habría que ver qué onda con eso, ¿no? Cómo ejerce en el territorio, pero justamente lo que intenta explicar esta teoría es aquellos países que tienen relaciones simétricas y aquellos que tienen una relación asimétrica con los del centro. A mí esta teoría es la que menos me gusta, digamos, a nivel conceptual, y explico el motivo, es que parecería que incluso ahora estamos viendo esta imagen, que esta imagen es justamente de esa época, parecería que es una relación estática, ¿no? O sea, como que los países simétricos siempre van a ser simétricos entre sí y los asimétricos siempre vamos a estar dependiendo de los países centrales, justamente. Por eso sale el centro y periferia. Es como para hacer una cuestión, digamos, de comparación con el día a día con todos nosotros. Es como la idea de que el conurbano nunca va a crecer y nunca va a llegar a ser de la misma densidad que la capital. Hay que acordarse que Buenos Aires era el culo del virreinato del Río de la Plata. Era el lugar donde se traficaban productos británicos, tenías contrabandistas, se traficaban esclavos, hacia el lugar rico que eran las minas del Potosí. O sea, el norte, lo que hoy es el norte argentino, un poco de lo que es Bolivia, lo que hoy es más pobre que Buenos Aires, antes era el sector rico. Y lo mismo pasa con las naciones. En su momento, naciones que hoy son pobres eran ricas y eran desarrolladas, y viceversa. Naciones que hoy... China es un ejemplo perfecto. China antes era uno de los países más pobres del mundo y logró ganar en el juego de la globalización, y hoy tiene una potencia brutal y una capacidad brutal en términos geopolíticos. Es la segunda potencia del mundo indiscutida. Sí. Depende de cómo lo mires. Por ejemplo, si lo mirás desde hard power, de su capacidad, ya está discutido eso, ¿no? Porque Claro. Rusia ahí ya sería la segunda. Incluso yo diría Bueno, Inglaterra, si claro. uno ve su capacidad marítima en potencialidad, ¿no? Podría ver, ahí ya estamos ejerciendo algunas categorías como Claro. para ir viendo los debates, cómo se abren en el campo teórico de las relaciones internacionales. Claro. ¿No? Perdón. O sea, vos Sí. Sí, y la potencialidad, me imagino que se destraba según los países, ¿no? Porque hablamos de la potencialidad, pero de repente parecía que hay países que estancaron su potencialidad o que la están llevando a puntos máximos. O sea, ¿de qué depende eso más o menos? Y depende de las prognosis que vos puedas hacer en el momento de la capacidad, digamos. De la capacidad siempre sale la potencialidad. Entonces, si vos tenés un pueblo, por ejemplo, vos abriste en tu nación 10 universidades públicas que tengan que ver con el desarrollo industrial, misilístico, por ejemplo, esto es un ejemplo muy, muy interesante para ver el hard power y el soft power, que tiene que ver con la tecnología espacial. Vos cuando estás haciendo tecnología espacial, lo que le estás demostrando a los otros pueblos del mundo es que tenés capacidad de mandar un cohete muy lejos, básicamente. Claro, ¿No? O sea, es como una demostración de misiles para que lo vean todos. claro. Y por algo Von Braun, que es un alemán, ingeniero / científico nazi, que fue el que desarrolla los misiles B-2, misiles a larga distancia teledirigidos, que en el resto de los países de la Guerra Mundial no existían, es el que termina liderando el equipo que lleva a Estados Unidos a la Luna, en el primer cohete que llega a la Luna. Es decir, una tremenda interrelación entre cuestiones de guerra y cuestiones espaciales. Claro, vos justamente lo que estás mostrando es que tenés la potencialidad económica, tecnológica, social, cultural y política para bombardear otro país, digamos. Y lo mostrás de esta forma, ¿no? Genial. O poniendo satélites. O sea, si vos pones satélites significa que tenés un nivel de conocimiento sobre lo que está sucediendo en tus alrededores con una mayor precisión que otros que no tienen satélites. El ARSAT, viene ahí el ARSAT. Un golazo de medio Bueno, cancha. eso es una política muy interesante. No solo sirve. Igual los satélites ARSAT no tenían tecnología, digamos, de supervisión territorial y esas cosas por una normativa internacional. Perdón, pero no los puede ser. satélites chinos, sí. Al final la normativa internacional es como una telaraña que agarra a los países más pequeños y que deja pasar a los más grandes. Al final Marcelo Bullo tenía la razón. Esa es la gran crítica a la teoría liberal de las relaciones internacionales, Claro. ¿no? Que bueno, con el paso del tiempo, hoy en día existe, digamos, el neoliberalismo en el campo de la teoría, existe el neoclásico, digamos, el realismo, el neorrealismo,
el realismo aplicado, y existen otros, digamos, fueron avanzando porque tuvieron que entrar en estas discusiones, digamos. Claro. Por ejemplo, la teoría del centro y periferia yo creo que es la más perimida de todas, porque tampoco pudo reformularse de alguna forma como para, digamos, avanzar con teorías ad hoc o nuevas cuestiones que puedan ayudarnos a asimilar de otra forma el mundo. Por algo las categorías, este tipo de análisis quedó como estancado ahí. Una pregunta, Digamos, no surgieron. Esto puede no tener mucho que ver, pero me interesa, ¿sabés? Decime, si no, no pasa nada. ¿Los desarrollistas creen en la teoría centro-periferia o en la teoría que plantea la cuestión de tercer mundo, primer mundo y segundo mundo? No, los desarrollistas justamente son como a nivel de la mirada internacional, son justamente los más cercanos a la visión inglesa, que es la de centro y periferia, aunque después vino en otros autores, pero son justamente los que más vinculados están con esto. Porque tenemos acá a Frondizi, a Culfas, que fue ministro de Alberto Fernández. O sea, muchos socialdemócratas, muchos radicales en la historia pensaban así. No todos, pero muchos pensaban así. Es lo que les dije cuando hablamos desde dónde surge esta teoría. Claro, sí, ¿no? sí, me gusta buscar. Teorías abstractas en la que uno empieza a percibir, pero como les digo, esta es una conceptualización que se dice mucho y la verdad es que explica poco, ¿no? Claro. Se dice mucho y explica poco. No es una buena, para mí, ¿no? Obviamente, otro puede tener otra herramienta y usar esta misma y dice, bueno, te rompo el traste porque esta lo manejo a la perfección. Claro. Pero esto es una cuestión plenamente, digamos, de análisis propio. Digamos. Para mí no es una buena teoría para ver el mundo. Claro. Bueno, ahora vamos a empezar, ya que vimos la mayoría de las categorías que vamos a ir viendo, prácticamente casi toda la clase, pasamos hablando de las categorías, vamos a ver algunos ejemplos de análisis, digamos, con estas mismas categorías para poder, aunque como habrán visto, el ejercicio de exponer las categorías sirvió para que ustedes también puedan plantear algunas preguntas. Sí, por supuesto. Pero que hablando. Sí, por supuesto, sí. Pero nos gustaría que dieras un análisis de algunas de las cuestiones que sucedieron después de la Segunda Guerra. Tenemos, porque habías mencionado, la Guerra Fría o paz armada como análisis de la posguerra. Después tendremos ejemplos de cómo actúan los países del tercer mundo frente a eso, como el movimiento de los países no alineados. Sí. Tendremos, bueno, el ejemplo de Yugoslavia, que me parece muy interesante cuando vos hablaste de la cuestión cultural, la fe, cómo se enfrentó a la maquinaria soviética. Tenemos la liberación de los países de África en los 60. Tenemos una pequeña entrevista a Fidel Castro cuando hace la revolución. Muy interesante. Esto no vamos a hablarlo demasiado, pero nada más para ver cómo arrancamos a explicar un poco lo que es el país, el mundo de posguerra. Vamos a ver algunas cuestiones. Vamos a empezar por, bueno, este es el gran debate. También otro, bueno, aparte del debate intrínseco a la filosofía de las relaciones internacionales, que es el de la paz o el caos, existe un gran debate desde los albores del campo de análisis, que es ¿qué fue la Guerra Fría? Fue una guerra de inteligencia y de tecnología y de avances tácticos y estratégicos a largo alcance, a partir de guerras de tercer orden y a partir del desgaste del otro imperio a partir de la historia, o fue una relación tan gruesa entre sí, entre ambos imperios, que no les permitía moverse de ese molde. Digamos, son como las dos grandes teorías. Una teoría más relacionada con la interrelación económica y social entre ambos imperios, y una más vinculada con el conflicto inherente entre dos pueblos que se detestan mucho. Digamos, que uno cuando tiene en cuenta estos análisis, por ejemplo, Estados Unidos y Rusia son países limítrofes, o lo son desde que Alaska es territorio estadounidense, que los rusos se lo venden justamente. Sí. O, por ejemplo, qué fue lo que pasó con Cuba, o qué fue lo que pasó con China, o qué fue lo que pasó con Afganistán, o diferentes manifestaciones que tuvo la Guerra Fría, y cómo solucionaban ambos imperios estos conflictos que se dieron. Estados Unidos y la Unión Soviética tenían una interrelación económica muy profunda, porque obviamente son los dos pueblos que más consumían materia a niveles, digamos, físicos y mercantiles, durante toda la Guerra Fría o la paz armada, que es como el gran debate que hay en la ciencia.
y ambos se proveían uno al otro, o sea, era muy difícil que la Unión Soviética caiga y Estados Unidos no sufra ningún tipo de impacto económico severo con respecto a esto, digamos, durante los años 60 y los años 50. Ya cuando la Unión Soviética entró en un detrimento, digamos, económico más palpable en los años 70 y ya con los años 80, digamos, fue evidente, estas relaciones empezaron a cambiar un poquito, digamos. Pero hasta el momento era un nivel de interrelación muy grande, digamos, que había. Había un nivel de simetría tal que era obvio que, como decíamos, no hubiera una alianza, digamos, estratégica, aunque no sea materializada, digamos. Aunque no sea El caso de explícita. Cuba, aunque no sea materializada en términos, digamos, de una alianza Un pacto, institucional. un diplomático, Un pacto. diplomáticamente. Claro, un pacto diplomático. Pero a Por la hora de la ejemplo, verdad, a la Cuba. hora de la verdad, repetidamente actuaron en equipo a nivel internacional. Por ejemplo, en el caso Claro, de... por ejemplo, la bahía de Segunda Cochinos, Guerra. por ejemplo, que uno dice, tensión a nivel mundial, ¿no? Uno lo lee desde esa óptica y cuando uno lee a los sujetos que intervinieron en ese pacto, te das cuenta que todos tenían ganas de resolverlo. No era una cuestión tipo de Rusia diciendo, no, los vamos a matar a todos, digamos. O como el Era ejemplo una de, cuestión de Abdel Nasser y el canal de Suez, que lo quieren nacionalizar, era de no sé qué país europeo, no sé si Francia o cuál, y vienen tanto la Unión Soviética como Estados Unidos, dice, de acá se van, en África no se meten y se descoloniza, se unifican en la política internacional de decolonizar para evitar que Europa sea poderosa, porque tienen el interés común de que Europa pierda poder. Claro. O por ejemplo en Argentina en contra del peronismo. La Unión Democrática, la Unión Democrática. Pero Hermoso son ejemplos que se dan, ¿no? O sea, La metió, la por metió. ejemplo, el Plan Cóndor, la Unión Soviética también tuvo cierta injerencia en los pueblos de América, ¿no? Desde otro Se punto de escribía vista en línea. muy interesante. Pero acá estamos viendo más que nada cómo en el orden mundial, porque acá sí podemos hablar de un orden mundial, porque hay digamos, una estabilidad en las relaciones, o sea, o estás de un lado del polo o estás del otro lado del polo, la interrelación entre ambos pueblos fue lo que generó, digamos, ese orden. Digamos, no fue también... hay muchas cuestiones palpables de esto, ¿no? O sea, Sí. la guerra de Corea, por ejemplo, en la intervención estadounidense, ¿no? Que los soviéticos deciden no meterse de cierta forma, sí financiando, pero no actuando. Naturalmente. Bueno, y tenemos Vietnam. también otro ejemplo, acá justo Vietnam. Te digo, acá. Este está. Acá está. Bueno, el caso de Vietnam es muy interesante porque Vietnam obviamente es un conflicto que se da, empieza en los años 60. En primera instancia Francia Vietnam era una colonia francesa, si mal no recuerdo, ni siquiera existía Vietnam, tenía otro nombre el territorio. Y lo que empieza a suceder es que empieza a cambiar la lógica de la guerra y la imagen, gracias al nivel de difusión, digamos, y de comunicación que había avanzado el pueblo hasta ese momento, se tenía más conocimiento de lo que sucedía en una guerra, digamos, de la realidad, del fin del heroísmo, decían algunos autores de la época, ¿no? El fin de la visión de un soldado como el héroe de su nación, sino más bien como un asesino. Y esta intervención con el hipismo, ¿no? O sea, ¿qué hace Estados Unidos yendo a dejar morir a sus jóvenes en un pueblo tan alejado, ¿no? Y todas estas cuestiones que tienen que ver también con un debilitamiento del soft power, digamos, estadounidense, ¿no? Claro. Que ya Muy interesante esa claramente línea. cambia la lógica de la guerra, digamos. Muy interesante esa Sí, línea. decime. No, decía muy interesante esa línea, nunca lo había pensado. Sí, O sea, uno empieza a entender el cambio de la lógica de la guerra y el cambio del tipo de la guerra. O sea, ya no estábamos hablando de un pueblo organizado de forma, digamos, incluso como la Segunda Guerra Mundial, con grandes movimientos y el Blitzkrieg alemán y todo lo que tiene que ver con los tanques soviéticos, ¿no? Ahora estamos hablando de que el enemigo podía estar en cualquier lado, o sea, vos podías ir a un prostíbulo y de repente explotaba, estamos hablando del soldado, no de ustedes. Podían ir a un teatro, lo que sea, y de repente venía uno del Vietcong y te tiraba una molotov
y perdías 4 soldados de un escuadrón simplemente porque estabas mirando una película, Claro. ¿no? O te tenías que meter a inspeccionar en las urbanizaciones, tenías que tenerle, como dicen las películas, ¿no? Que hablan de la época, tenías que tenerle miedo a las sombras entre los árboles, ¿viste? Tenías que tener otro tipo de dinámica militar Importante. que claramente Estados Unidos no estaba preparado para ese estilo de guerra, Claro. ¿no? Claro. Lo mismo pasa en Afganistán con los soviéticos, digamos, cuando los soviéticos intentan, digamos, someter al pueblo afgano mediante también su material bélico, digamos, de inmensa tecnología superior a los caballos y a los fusiles afganos, no pudieron contra, digamos, el avance de un pueblo y su idea, que era una idea plenamente religiosa y no pudieron detener esa maquinaria porque no estaban preparados para ese estilo de guerra. Uno diría, bueno, ¿qué hicieron? Retrocedieron en términos de estrategia militar porque volvieron a pequeños segmentos de lucha, a vivir en un territorio determinado, sobreviviendo hasta el momento del combate, a la guerra de guerrillas, ¿no? De entrar y salir de la zona de combate, Claro. el desgaste, Y- la propaganda, ¿no? Sí. Y la imagen del enemigo como la demonización del enemigo del punto de vista, digamos, afgano sobre los soviéticos que los tachaban de ateos, ¿no? Y toda la cuestión, Tenemos también, que para ellos era como un insulto a Alá. tenemos acá un ejemplo, el yugoslavo, y si lo puedes explicar, aunque sea Bueno, un minutito. Yugoslavia para mí es un... Sí, Yugoslavia es un ejemplo de lo que incluso para mí es lo más cercano a tercera posición, ¿no? En el mundo yo creo que hay muy pocos ejemplos de lo que planteó Perón que se puedan, digamos, ver con cierta simetría. Yo creo que el caso de Yugoslavia y la Yugoslavia de Tito logró en otra parte del mundo un contenido teórico muy similar, digamos, en base a lo que él quería construir con su pueblo. Digamos, él creía en un nacionalismo con un rasgo soviético, obviamente, por su origen y por su cuestión de territorio y de segmento territorial. Y lo que nosotros vemos es que la Yugoslavia de Tito logró grandes avances en términos a su potencia como nación y a la unificación de un pueblo que nunca estuvo unido, aunque se habla de cierta historia en su pasado, pero esas son historias muy agarradas de los pelos. Es como cuando hablan de Ucrania como nación, por ejemplo, ¿no? Estamos hablando de un pueblo que se fue conformando como nación, digamos, en el último siglo. No es que existía algo así como el nacionalismo ucraniano desde antes, digamos, de la Unión Soviética. Era también un pueblo que vivían muy disgregados y con un odio entre sí. Y yo creo que la Yugoslavia de Tito es digamos, el ejemplo de un pueblo de liberación o nacionalista, nacional social, bueno. Queda mal hoy en día. No, socialismo nacional, digámosle socialismo nacional. Que Wikipedia hace unos años, en 2016, 17, 18, Wikipedia tenía una definición de socialismo nacional que arrancaba diciendo el socialismo nacional y entre paréntesis ponía no confundir con nacionalsocialismo, se refiere a movimientos nacionales que bla bla bla. Ahora dicen que el socialismo nacional sí es nazismo, cambiaron su definición para decir lo contrario los guachines. Mirá. Los libertarios estuvieron laburando en Wikipedia, espectacular. Bueno, pero uno no podría decir que el socialismo nacional de Yugoslavia tenía mucho que ver con el nazismo, digamos. Son cuestiones bastante... Un nivel de integración, escúchame, ¿qué tienen en común? Agarrar a los religiosos de tu país judíos y perseguirlos, a esos, a los gitanos, a los negros, y en cambio de eso unificar y decir, no, nosotros somos iguales a todos los pueblos vecinos, a los 4 países que están lindando con nosotros, somos el mismo pueblo. O sea, somos diferentes pueblos, vamos a mestizarnos, a unirnos en una sola entidad nacional, a laburar como hermanos, porque todos tenemos el mismo destino común, los mismos intereses comunes, el mismo territorio común. O sea, hay una diferencia entre incluir y excluir, entre perseguir y amar, muy clara, aunque los sean nacionalismos, son muy diferentes. Además de que Yugoslavia no era imperial. Al contrario, se resistía al imperio soviético. O sea, hay una cantidad de diferencias que lo único que tienen en común es el nacionalismo. Pero se convivía, digamos, había un nivel de convivencia porque también Yugoslavia no tenía
una idea de conflictos a gran escala, ni, bueno, cosas que después terminaron, ¿no? Obviamente en la guerra del Golfo y todo lo que ya sabemos que terminó con la Yugoslavia de Tito, pero yo creo que es un ejemplo siempre a analizar y yo creo que es muy rico y muy poco analizado, incluso por nosotros, o por ejemplo, hay otro que a mí me gusta mucho para el análisis, que es el gobierno de Gaddafi en Libia, me parece también extraordinario. Gaddafi, con el libro verde. Como para poder analizar también un movimiento de liberación. Entonces siempre tenemos que tender a buscar, digamos, esas simetrías que nos emparezquen desde cierto punto de vista, aunque sea teórico, con otros pueblos para ver, digamos, sus experiencias y cómo terminaron. Claro. Por último, por ejemplo, sí, el movimiento de países no alineados es un tema también que podemos... Acá lo tenemos. El movimiento de Mirá, países... ahí está. Dale. El movimiento de países no alineados claramente tiene otra lógica de funcionamiento al de los imperios de la época. O sea, lo que se buscaba de esta postura era romper un poco con la dinámica de sometimiento de ambos imperios. Claro. El socialismo árabe, que es como el precursor a nivel intelectual de lo que fue, digamos, todos los movimientos en el norte de África y en el Medio Oriente, desde un punto de vista más nacionalista, relacionado con su etnia, con su religión, digamos, con todo lo que ya sabemos, tiene que ver justamente con romper, digamos, con la lógica colonial de los dos imperios predominantes de la zona, porque no por nada surge en el medio de ambos, digamos. El debate justamente creo que yo era que era en la época y que terminó resolviendo Estados Unidos por la fuerza, era a quién le pertenecía toda esa zona, ¿no? A cuál de los dos imperios le pertenecía la influencia sobre África, o el norte de África. Estamos hablando de los momentos previos a la necesidad petrolífera yanqui, pero que ya se veía venir, digamos. Vos estás hablando de la de la crisis de petróleo, ¿no? No, la crisis del petróleo fue un resultado justamente de los movimientos, ¿no?, de los países no alineados para demostrar su capacidad frente a los imperios. O sea, ahí estamos viendo un claro ejemplo de demostración de capacidad, digamos, claro, de hard power y de soft power. Sí, literalmente la potencialidad de dejar sin nafta todos los países que te tienen dominado en términos económicos, porque ellos te venden el producto manufacturado y vos le vendés la materia prima, esa potencialidad que tenían los países por separado que no se podía materializar, cuando hacen la unión, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, y dicen, a partir de hoy no exporto más a menos que sea este precio disparatadamente alto, disparatado para los yanquis, para ellos era un precio genial. Obviamente que demuestra que tenía un poder importante que estaban guardando. Y eso hace que les da un gran impulso que pueden utilizar si quieren o no para crecer. Porque yo te digo, mañana decimos, todos los países que vendemos grano en el mundo, como Argentina, grano, carne y soja, ¿no? Soja. Bueno, de ahora más solamente vendemos la soja a $200.000 la tonelada. No, bueno, no hay otro país que no lo venda a ese precio. Haces un pacto, como hacen los grandes imperios o las empresas. Listo, ya está. O sea, mañana tenés una cantidad de plata tremenda para invertir en industria, tecnología, salud, lo que vos quieras. Y los que pierden en ese mundo son los países industrializados que no tienen justamente petróleo. Pero mirá, ahora vamos al análisis, digamos, para tener en cuenta lo histórico y lo que venimos trabajando. Sí. Uno podría decir, el movimiento de países no alineados tenían esta capacidad y la ejercieron, ¿no? Sí. O sea, tenían la capacidad de dejar sin petróleo al resto del mundo o a los países centrales, siguiendo la teoría del centro y periferia, y la ejercieron, ¿no? Uh-huh. El problema fue justamente que no tenían la capacidad de defender sus pueblos frente a las amenazas militares de los otros. Digamos. Claramente lo que fueron haciendo después Estados Unidos en el transcurso de los años 80 y 90 fue desmantelar toda idea de unificación o de capacidad como la que ellos manifestaron en este momento frente al mundo. Digamos, ahí tenés eso es una función de relación, ¿entendés? Vos tenías esta capacidad y esta potencialidad y la pudiste ejercer. Sí. Pero también tenés que entender que en esta relación asimétrica que vos tenés con las potencias, ellos tienen
una capacidad y una potencialidad que también pueden ejercer. Ahora, Es muy dinámico el análisis. Ahora está la base de toda la teoría en base a las funciones, ¿no? O sea, el análisis de variables. Lo que estamos hablando hasta ahora son análisis de variables. Claro. Con otras categorías, pero es análisis de variables. ¿Cuál es el costo y el beneficio de la política que vas a implementar? Y ahí llegamos como al meollo de las relaciones internacionales. O el análisis desde las corrientes estadounidenses y el resto de... Sí. Ay, bueno. Ahora tenemos Ignacio, tranquilo. Sí. Yo no sé si la ¿Cuál vi. es el costo? Dale, termina. No, sí, ¿Cuál escuchar. es el costo y el beneficio de las políticas que vas a implementar al sistema mundo? Claro. ¿No? No vayas a hacer cosas que te Ahora generen un vamos- bloqueo. No vayas a hacer Claro, cosas que no te generen un vayas a hacer bloqueo cosas- y es peor al final para Sí. tu pueblo de lo que hubiera sido mantener una nafta baratita. Claro, no vaya a ser costa de que termines, ¿no?, fusilado en plaza pública dentro de una pequeña jaula de hierro, como le sucedió a algunos presidentes de esa zona. ¿A quién? Entonces, Allá de lo de. y bueno, Gaddafi no fue su cadáver paseado por todo el Gaddafi no, bueno. Gaddafi como pobre Gaddafi. fue tremendo, fue tremendo. Pero bueno, ahí tenés un ejemplo también, justamente. No vaya a ser que en tu impulso de mostrar capacidad no hayas visto el costo y el beneficio de generar esa política. Claro. O sea, para la próxima Esto no quiere decir moraleja. que hay que ser cobardes. No, moraleja Esto no quiere para decir que hay que ser cobardes. Hay que medirse hay que bien. prepararse. Moraleja, la próxima vez que quieras tener claro el precio de algo que exportarse, hacer una alianza, hacer un ejército que defienda eso. La OPEP con un ejército de todos los países arma antes de ejercer la política. Un ejército, porque si no, si hubieran tenido el hard power por ahí, Estados Unidos veía también el costo. Pareció lo que pasó con Inglaterra cuando quería comerciar con Argentina y no podía porque le poníamos aranceles, con lo que fue la vuelta de obligado, que dijo el costo de comerciar con ellos es tan alto en hombres, en pérdidas materiales, en pérdidas bélicas, que Claro. dije, ¿sabes qué? Dale, No, poneme claro. impuestos a la exportación de productos desde allá. O sea, impuestos a la importación de productos de acá, desde acá. Ponme los impuestos que quieras, la ley de aduanas, lo que vos quieras. Porque si yo tengo que hacer una guerra cada vez que quiero venderle 3 zapatos, no me es rentable. El costo es demasiado alto, decían los ingleses. Así que permitieron que Rosas hiciera lo que hizo. Eso midieron Claro, muy, ahí muy... estamos hablando justamente de una Claro. relación económica. Está bien a eso. nivel internacional, bilateral, entre dos países. Ujú. Entonces vos, acá estamos hablando de no solo lo económico, sino también lo político, lo social, lo cultural. Claro. Por ejemplo, el no al ALCA. ¿Entendés? El no al ALCA es un ejemplo de cómo desde las instituciones internacionales se puede llegar a una congruencia tal en los países de Latinoamérica para poder decirle a una política sobre el sistema mundo que quería aplicar Estados Unidos que no. ¿No? Está bien. Ahí tenemos, por ejemplo, un ejemplo de capacidad y potencialidad. Muy bien. Obviamente, después está la realidad de lo que va sucediendo en los acontecimientos políticos después de eso. Pero en ese momento, digamos que en el análisis de beneficios y costos de llevar a cabo esa política de comunión, digamos, entre los pueblos que después irían al ALBA, digamos, ¿no?, que es la organización que se gesta después no al ALCA, ¿no? Estamos viendo justamente que pudieron generar una política sobre el sistema mundo y sobre Estados Unidos que no estaba a favor, digamos, que no era beneficiosa para Estados Unidos y sí beneficiosa para los otros, o lo que se entendía en ese momento. Bien. ¿No? Sí, Ahí sí, tenemos nos un permitió a claro ejemplo. nosotros, nos permitió evitar un tratado de libre comercio con Estados Unidos. Que evidentemente un tratado de ese tipo hubiera reventado nuestra industria. Porque ellos tenían en ese momento respecto a nosotros Claro. un costo de producción. Bueno, lo tienen ahora con la revolución energética que hicieron, Sí. mucho más bajo en muchos productos que nosotros también producimos. Bueno, Che, vamos- nos queda poco tiempo, así que nos quedaron afuera algunas partes, Sí. pero no importa, si quiere responder las preguntas rápidamente, las voy leyendo. Sí, yo quería mencionar Eh, algo. No sé si lo viste, Dune, la película. Duna. Sí, me Bueno. gusta la ciencia ficción. Hay un montón de hard power, todo imperialismo ahí en Dune. Está tremendo. Está para otra charla, pero yo quería recomendar. Pero hay muchísimo. Sí, la vi. Me gustaría... No vi la 2 todavía, pero la 1... Y la 2 está tremenda. En la 2 hay mucho de iglesia, de guerra religiosa. Está muy buena. Bueno, lo voy a tener que ver. Sí. Bien, le voy leyendo las preguntas. Esta es un poco larga, así que téngame paciencia.
Yo particularmente veo dividida a América políticamente en Hispanoamérica, Norteamérica y Brasil. Entiendo que el punto más débil del bloque hispanoamericano es que son demasiados países y cuesta mucho ponernos de acuerdo como bloque para negociar con Norteamérica. Más que nada porque justamente Estados Unidos influye en las representaciones de esos países y obstruye ese tipo de alianzas. Como el ejemplo de subir la escalera y tirarla para que otros no lleguen arriba. Que alianzas ya hechas como el ALCA o otra vez como las que más poder junto. Bueno, la que más poder junto. ¿Cómo sería una alianza ideal para vos? Bueno, la pregunta es cómo sería una alianza ideal para vos según los intereses nacionales argentinos, imagino. A mí siempre me gusta ver las alianzas a nivel internacional siempre con objetivos comunes, porque una alianza por el simple hecho de tener una relación colateral, como lo que quiso hacer por ejemplo Alberto con México, que no se entendía muy bien cuál era digamos, el eje de la alianza simbólica o ideológico, material, más allá de los temas de los cables de Slim y otras cuestiones. Pero si vos te pones a pensar, no tiene mucho sentido aliarte con un país que está tan lejos si vos no tenés un objetivo común. Digamos, ¿cuál es el objetivo común de Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Brasil incluso? ¿Cuál sería el objetivo que podríamos plantearnos de forma común para llegar al desarrollo, o un mayor desarrollo, por ejemplo, o por ejemplo un objetivo común de armamento, digamos, de conocimiento de armamento conjunto? Tipo, vos podés saber cuánto armamento tiene, igual esto está en la ONU, ¿no? Pero es una cuestión para mí siempre planteada de qué vamos a hacer con esta alianza. Nunca plantearla desde una alianza simplemente por un hecho simbólico. La próxima vez tenemos que hacer, la próxima hay que hacer una alianza para tener un Meet gratuito, porque se nos queda sin tiempo. Nos quedamos sin tiempo. Che, esta clase estuvo fantástica. Lamentablemente tenemos que terminar porque ya es tarde, la gente tiene que dormir. Haremos seguramente una segunda parte, no se preocupen. Se cortó automáticamente el Meet, no pudimos hacer nada más que avisar que se iba a cortar. Bueno, si alguno de los seguidores tiene interés en comprarnos un Meet pago para que podamos hacer clases. Aportar. Sí, que no se corten y que duren lo que tienen que durar. Vamos a... Ya pondremos un mercado pago o algo para que pongan unos mangos. Ya vamos a ratonear. Por ahora nos falta gente, nos falta un poco de capacidad, nos falta un poco de potencialidad de seguidores para poder sacarles guita. Pero bueno, haremos la segunda parte. Gracias por ver, por acompañarnos. Y esperamos que les guste, que lo compartan, que lo difundan y que vean los demás videos del canal. Muchas gracias. Soy Patricio Chaval, él es Damián. Somos todos peronistas. Que queremos un mundo peronista, por supuesto. La marcha. Sí, ahora terminamos con la mejor parte de todas, querido. La parte que nunca puede faltar en ninguno de nuestros videos. Acá. Los muchachos peronistas, todos unidos triunfaremos. Y como siempre daremos un grito de corazón: ¡viva Perón, viva Perón! San argentino que se supo conquistar a la gran masa del pueblo, combatiendo al capital. Perón, Perón, qué grande sos, mi general.